Hola, Dios te bendiga, qué bueno que abriste este video. Yo soy el pastor Adrián Reyes, aquí estoy una vez más para bendecirte en el nombre de Jesucristo, compartiendo la palabra de Dios contigo y también orando por los enfermos y por las necesidades financieras. En esta hora quiero compartir una escritura que creo que será de mucha bendición para tu vida y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21. Lo voy a leer, si tienes una Biblia a tu alcance, pues puedes leer juntamente conmigo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21. Mira lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces quiero hablarte de este tema muy importante, al que venciere. Y sabemos que cuando el Señor Jesucristo dice al que venciere, quiere decir que hay una lucha, hay una guerra en la cual nosotros tenemos que triunfar y vencer. Tenemos que salir vencedores, victoriosos. Y te quiero hablar de esto porque hay mucha gente que profesa en el cristianismo y creo yo que en parte se han equivocado de cómo vivir esta vida cristiana. Hay quienes creen y piensan que Dios lo va a hacer todo por ellos, ¿sí? Y cuando ellos tienen problemas, cuando se confrontan con la tentación, con la prueba, con problemas, comienzan a culpar a Dios y dicen: Dios no está conmigo, o Dios no me ha liberado de esto, y comienzan a confundirse de una manera muy extrema, creo yo. Por ejemplo, hay gente que piensa que para ellos poderles servir al Señor, Dios tiene que quitar toda tentación de su camino. Por ejemplo, una persona que fue borracho, por ejemplo, adicto al alcohol. ¿Sí? Quiere servir al Señor y dice: bueno, yo no le puedo servir al Señor porque el Señor no me ha liberado del alcohol. No me ha quitado este deseo de beber. Y por lo tanto, pues yo no puedo servirle al Señor. ¿Sí? Ya le he rogado al Señor y le he pedido que me quite el deseo para beber y no me lo quita. Así es que Dios tiene la culpa, por lo cual yo no le sirvo a Dios. Lo mismo el drogadito. Hay drogaditos que dicen: bueno, yo le quiero servir a Dios, pero no puedo dejar este vicio, la adicción. Ya le he rogado a Dios, le he pedido que me libere, que me quite ese deseo, este vicio, pero no me lo quita y por lo tanto no puedo servirle al Señor. Y podemos ir mencionando hábito tras hábito y vicio tras vicio, pecado tras pecado. Pero lo cierto es que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no tan solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para darnos la victoria, la fuerza para que nosotros pudiésemos vencer sobre el pecado. O sea, en otras palabras, Jesucristo ya nos dio las herramientas. Ya nos dio toda la herramienta. Por eso dice el apóstol Pablo: revestidos con la armadura de Dios, con toda la armadura de Dios, para que puedas resistir en el día malo, estar firmes. En otras palabras, quiere decir que es nuestra responsabilidad de revestirnos con lo que Dios ha provisto por medio de Jesucristo, y es nuestra responsabilidad hacerle frente a la tentación y vencerla. Dios no lo va a hacer por nosotros. Dios no va a sufrir la tentación por ti. Tú tienes que sufrirla. Por eso dice la Escritura que tienes que correr de la tentación. En primer lugar, no te metas donde hay tentación. Y en segundo lugar, si te encuentras rodeado de tentación, tienes que correr. Y la Biblia dice que Dios nos da la salida. Entonces hay gente que piensa que para poder servir a Dios, para poder caminar este camino cristiano, tiene que Dios quitar toda tentación, toda prueba, todo mal deseo. Recuerda que tú y yo somos carnales y esta carne le gusta pecar. Y esta carne busca las cosas de la carne. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde estamos rodeados de pecado. Para donde quiera que tú voltees, para donde quiera que tú vayas, te vas a encontrar con el pecado, lo vas a ver. Tenemos diablo.
estamos rodeados del mal. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no ha quitado el mal? ¿Por qué Dios no ha destruido al diablo? ¿Y por qué Dios no quita la tentación? Porque tú tienes que ser probado como yo también. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la tentación, tú y yo tenemos que servir a Dios. Si tú pecas es porque tú quieres pecar, no le estés echando la culpa a Dios. No se dice, no, pues Dios no me quita este deseo de pecar, y porque Dios no me lo quita, pues yo sigo pecando. El deseo de pecar siempre lo vas a tener, porque eres carnal. Nosotros nacimos pecadores de naturaleza. Somos pecadores. Y vuelvo a repetirte, a esta carne le gusta pecar. Y tú siempre vas a tener el deseo de pecar. No importa qué tan cristiano seas. No importa que vayas a la iglesia todos los días, que ores y que leas la Biblia. No importa qué tan santo te creas. Siempre vas a tener el deseo de pecar. La carne siempre va a querer pecar. Por eso la Biblia nos dice cómo nosotros podemos hacerle frente a la tentación. Resistir, dice la Escritura, resistir. Tienes que resistir. Tienes que correr, tienes que apartarte. Tienes que usar sabiduría para no envolverte donde se encuentra la tentación. Si a ti te gusta beber, ya no te juntes con los borrachos. Si tú eras drogadito o eres drogadito y quieres cambiar, ya no te juntes con los drogaditos. ¿Sí? No está en Dios. Dios ya lo hizo todo por nosotros. Él ya nos dio, como te dije al principio, Él ya nos dio todas las herramientas para que nosotros pudiésemos vencer. Toda la armadura ya la tenemos a nuestra posición. Tenemos a Jesucristo de nuestra parte. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos su palabra. Tenemos la iglesia, tenemos líderes en la iglesia. Entonces, si tú no le sirves al Señor es porque no quieres, no estés culpando a Dios. Y Cristo aquí está diciendo, al que venciere. Quiere decir, como dije al principio, que hay una lucha que vencer, hay una guerra que vencer. Y no estoy hablando de triunfar o ganar una batalla, estoy hablando de ganar la guerra. Porque tú puedes ganar una batalla, pero eso no quiere decir que no van a venir otras batallas. Sí, si tú ganas una batalla o dos, tenlo por cierto que van a venir más batallas. Entonces Jesucristo no está hablando de las batallas, Jesucristo está hablando de ganar la guerra. Pero ¿cómo se gana la guerra? La guerra se gana una batalla a la vez. ¿Cómo se le sirve a Dios un día a la vez? Entonces, yo escucho estas murmuraciones en mucha gente. ¿Sí? ¿Por qué andas como andas? No, es que pues Dios no me ha quitado el vicio. ¿Por qué andas como andas? Oh, es que Dios no me ha liberado de la tentación, de la lucha, de la prueba. ¿Sí? Tú tienes que vencer, tú tienes que agarrarte la mano del Señor. Todo comienza con una decisión. Con una decisión, todo lo que tienes que hacer para servir a Dios es decir, yo en este día, desde este día en adelante, yo le comienzo a servir al Señor. Así de sencillo y de fácil. Y tomarlo un día a la vez. Dile al Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, Señor, pero yo sé que te voy a servir. Desde este día yo hago la decisión de servirte. ¿Y qué haces? Comienzas a hacer nuevos amigos, comienzas a dejar de juntarte con las malas amistades. Comienzas a leer tu Biblia, a orar, comienzas a ir a la iglesia, comienzas a envolverte con la gente que te pueda ayudar. Y dejar de ir a esos lugares donde acostumbrabas a ir. Porque si tú sigues acudiendo a esos lugares, si te sigues juntando con esa gente malvada y viciosa, vas a caer en lo mismo. Así nunca vas a poder servirle al Señor. Entonces, al que venciere, si tú quieres vencer, Jesucristo está diciendo al que venciere, quiere decir que no todos van a vencer. Cristo está diciendo al que venciere. ¿Por qué dice el Señor al que venciere? Porque Él sabe que no todos van a vencer. No todos toman las cosas de Dios en serio. No estés esperando que Dios lo haga todo por ti. ¿Sí? No estés esperando tú que el Señor te libre de toda la tentación.
No, tú tienes que usar la sabiduría y tú tienes que revestirte de toda la armadura de Dios. A ti y a mí nos corresponde vivir esta vida. A ti y a mí nos corresponde luchar, guerrear. Esto es una guerra espiritual. Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, es una guerra. Estamos en una guerra espiritual. Estamos luchando con huestes diabólicas, con demonios, con el mal, con el mismo Satanás. ¿Sí? Entonces Jesucristo está prometiendo, dice, al que venciere yo le daré, que se siente conmigo en mi trono. Fíjate, Él dice, al que venciere yo le daré, que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice el Señor, y me he sentado en mi trono con mi Padre Celestial. Jesucristo te está pidiendo algo que Él no ha hecho. No, el Señor no te pide algo que Él no ha hecho. El Señor no nos pide nada a nosotros que Él no haya hecho. Él dice, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre, así tú te sentarás conmigo en mi trono si es que vences como yo he vencido. Alguien dice, Jesucristo, aunque Él hubiera querido pecar, nunca hubiera podido pecar. ¿Has oído tú eso? Es un error. Esto es un error. Jesucristo, sí, dice la Biblia, o sabemos que Jesucristo no nació con el pecado natural, con el cual tú y yo nacimos. Jesucristo no nació con el pecado adámico. Ese pecado que pasó de Adán a todos nosotros. Él no nació con ese pecado. Pero Jesucristo, si hubiera querido, Jesucristo hubiera podido pecar. Por eso dice la Escritura que Jesucristo fue tentado en todo como nosotros. Fíjate. Fue tentado en todo como nosotros. Pero Él no pecó. ¿Y por qué Jesucristo no pecó? ¿Porque no podía pecar? ¿Porque no sufría la tentación? No. Jesucristo no pecó porque Él no quiso pecar. Él podía haber pecado si Él hubiera querido. ¿Sí? Jesucristo tenía el poder, tenía la fuerza para resistir el pecado. ¿Por qué? Porque Él nació sin la naturaleza pecaminosa. Entonces tú quizás me digas, pues entonces ¿cómo me estás comparando con Jesucristo? Si Él tenía la fuerza para vencer sobre el pecado porque Él nació sin la naturaleza pecaminosa y yo nací con la naturaleza pecaminosa, entonces ¿cómo es que yo puedo vencer el pecado? Bueno, presta atención y quizás aprendas algo en esta hora. Cuando tú vienes a Cristo Jesús y lo aceptas como Señor y Salvador, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es aplicado sobre tu vida. En otras palabras, cuando tú naces de espíritu, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en ti, entonces tú caes en la categoría como si hubieses nacido sin la naturaleza pecaminosa como Cristo Jesús. Fue lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Por esa muerte, por esa sangre que Él derramó en esa cruz, perdonó nuestros pecados, pero a la vez nos dio la fuerza. ¿Qué fuerza? La misma fuerza que Él tenía cuando Él andaba aquí en esta tierra. Esa misma fuerza, ese mismo espíritu, ahora vive en nosotros y ahora nosotros tenemos poder, tenemos la fuerza para vencer al pecado, para decirle no al pecado y no a la tentación y sí a Dios. Cuando venimos a Cristo Jesús y lo aceptamos como Señor Salvador y su Espíritu viene a nosotros, nosotros somos uno con Cristo Jesús. ¿Qué acaso no has leído eso en la Biblia? ¿Cómo somos uno con Cristo Jesús? Quiere decir que así como Cristo venció el pecado cuando Él anduvo aquí en la tierra, tú también lo puedes vencer porque ahora estás unido a Cristo Jesús. Espero que te goces con esto,
Por eso te digo que Jesucristo no nos pide nada a nosotros que Él no haya ya hecho. Y si Cristo nos pide que nosotros seamos victoriosos y que venzamos, que vamos a vencer el pecado como Él lo venció. Y Él dice, así como yo he vencido. Mira como el Señor dice, al que venciere, así como yo he vencido. Mucha gente quizás diga, bueno, pues ¿quién se puede comparar a Jesucristo? ¿Quién puede vivir la vida como Jesucristo? Jesucristo está diciendo, yo te pido a ti que tú seas un vencedor, así como yo he sido un vencedor. Jesucristo le dijo a sus discípulos antes de irse, así como yo he vencido, ustedes también vencerán, porque yo voy al Padre. Y porque voy al Padre, voy a mandar al Espíritu Santo para que venga y viva en ustedes. Cuando el Espíritu de Dios viene y vive en nosotros, nos convertimos uno en Cristo Jesús y tenemos la misma fuerza que tuvo Cristo Jesús sobre el pecado cuando Él anduvo aquí en la tierra y fue tentado en todo como nosotros. No hay excusa, querido hermano y amigo que me escuchas, para no servirle a Dios. Ya deja de culpar a Dios. Ya deja de jugar el papel de la víctima. Oh, yo le he orado mucho a Dios para que me quite este vicio y no me lo ha quitado, por lo tanto sigo en el vicio. Oh, le pido a Dios que me libere de estos pecados que me siguen, pero no lo ha hecho, por lo tanto lo sigo practicando. No, no hay excusa para ti. Cuando te presentes ante el Señor, ante el gran trono blanco, y Él te juzgue y te pregunte, ¿por qué no me serviste? ¿Qué le vas a decir? Oh Señor, pues tú no me liberaste del vicio, no me liberaste del pecado, no alejaste la tentación de mí, no destruiste al diablo, no destruiste el mal, el pecado, por lo tanto yo no pude resistir. ¡Qué pobre excusa! Y esa gente que se presente así ante Dios, sus nombres no van a ser escritos, no van a ser hallados en el libro de la vida, y van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, vuelvo a repetir, el mal que nos rodea está aquí para que tú le compruebes a Dios de que realmente lo amas y que le vas a servir. Aunque venga la tentación, aunque tengas el deseo de hacer lo malo, la verdadera tentación es cuando tú eres atraído por aquello. Si te llama la atención, pero cuando tú dices que no es cuando estás resistiendo. Cuando tú dices que no a la tentación, no al pecado, es cuando te resistes. Es cuando dices, no lo voy a hacer. Aunque lo quiera hacer, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo la fuerza, tengo la armadura, tengo el poder. Al Espíritu Santo para poder resistir y decir que no y servir a Cristo Jesús. Al que venciere, dice el Señor, no todos van a vencer. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Mira qué promesa tan más bonita y agradable. Si tú quieres servirle a Cristo Jesús, tú le vas a servir. Si tú no le quieres servir a Cristo Jesús, quítate de excusas y de peros, porque nunca le vas a servir. El que le va a servir al Señor, le va a servir al Señor. No importa qué tan difícil se ponga este caminar. Y el que no le va a servir, no le va a servir. No importa qué tan fácil se ponga este camino. Espero que tú seas uno de los vencedores, que se va a sentar con Jesucristo en su trono. Porque únicamente los vencedores se van a sentar en el trono juntamente con Cristo Jesús. Y los perdedores serán lanzados al lago de fuego, donde está el perdedor más grande que jamás ha existido, que se llama Satanás. Dile esta hora conmigo, Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Yo quiero ser del partido de los vencedores. Yo quiero sentarme contigo en tu trono. Perdona mis pecados. Pon tu Santo Espíritu en mí
tu fuerza en mí para yo ser vencedor como tú lo fuiste. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú lo has dicho de todo corazón, tenlo por cierto que el Señor te ha escuchado, te ha perdonado y su Espíritu vendrá sobre ti y tú serás un vencedor. Estarás listo para guerrear en contra del pecado y así terminar esta jornada y estar con el Señor en su trono sentado para siempre jamás. Si estás enfermo, extiende tu mano hacia acá. No importa lo que tengas, no importa lo que te han dicho los médicos, no importa dónde te encuentres, para Dios no hay nada imposible. Si tú crees, recibe esta palabra y aplícala a tu vida y serás sano en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo declaro sano a toda persona que me esté viendo a través de esta cámara. No importa la enfermedad, lo declaro sano de cabeza a pies, por dentro y por fuera. En el nombre de Jesús, cree la palabra, recíbela, abrázala y aplícala a tu vida. Si estás pasando por tiempos difíciles financieramente de la misma manera, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Todo el oro y la plata le corresponden a Dios y Él los bendice conforme sus riquezas en gloria. Si tú eres hijo de Dios, todas las bendiciones, todas las promesas de Dios te corresponden. Yo las declaro sobre tu vida. En el nombre de Jesús te declaro bendecido. Y si tú no has hecho la decisión de servirle al Señor, hazlo en esta hora para que esas bendiciones, esas promesas vengan sobre tu vida y sobre tu casa. Querido amigo, piensa en lo que te he dicho. Piensa en lo que te he dicho. Con Jesucristo van a estar únicamente los vencedores. Allí no va a haber perdedores. Espero que tú decidas en esta hora de ser un triunfador, un ganador juntamente con Cristo Jesús y todos aquellos que ya están sentados con Él en su trono. Dios te bendiga y Dios te guarde.